Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Gracias a Dios, ya estamos en esta tercera sesión, como les decía. Hoy vamos a ver dos temas y el primer tema, hermanos, se llama Jesús y la oración secreta. Así es. Este es el tema número 3, Jesús y la oración secreta. En los tiempos de Jesús, algunas personas, especialmente los líderes religiosos, querían que los vieran como santos. Y la oración pública era una de las maneras que empleaban para lograrlo. Y aún ahora, en nuestro tiempo, también sucede esto entre algunos cristianos. Pero dice que Jesús vio más allá de sus actos de justicia propia que tenían ellos y enseñó que la esencia de la oración no radica en lo que se dice, ni cómo se dice, ni en dónde se dice, sino en la comunicación que hay con Dios. Y esto es lo que les dijo Jesús en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 5. Acompáñenme. Dice así la palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es válido orar en público, pero querer orar solo donde vamos a ser vistos es una indicación de que nuestra audiencia verdadera a que le estamos orando no es a Dios. En esta escritura nos está diciendo el Señor que no seamos en la iglesia, en nuestra iglesia, como los religiosos en el tiempo de los fariseos, que querían llamar la atención de todos y ser aclamados. También Jesús señala la manera de orar que no es aceptable para Dios. Él no tenía que mandarles a orar a sus discípulos, pues era una práctica común de los judíos y normalmente lo hacían. Y en la actualidad todavía lo siguen haciendo. 3 veces al día, por lo menos lo hacen, en donde estén, en donde vayan, en un avión, en donde se encuentren, ellos oran. Si no tenía que mandarles orar porque pues era, pero tuvo que mandarles definitivamente a no orar como los hipócritas, como los fariseos. Dice que no es tan importante el hecho de que ellos oraran en tal o cual lugar, ya sea de pie o hincados. No, no es eso. El énfasis está puesto sobre la intención de nuestro corazón y la manera de su oración. Dice que los hipócritas amaban los lugares donde había más personas para ser admirada su oración. No solamente oraban en la calle, sino que marcaban el paso para llegar a la esquina de las calles más importantes ahí en Jerusalén, justo cuando era la hora establecida para orar. Los judíos en Jerusalén tienen ciertos horarios, inclusive cerca de donde está el muro de los lamentos, tienen un lugar, una especie de biblioteca, donde tienen un reloj grande en la parte superior y hay varios ahí de los judíos que oran a determinadas horas del día. Entonces suena la alarma y empiezan a orar y ya tienen determinados sus horarios. Entonces eso también lo hacían desde la antigüedad y todavía ahora. Jesús no critica la oración pública, pero sí condena la oración pretenciosa y ostentosa que pueda atraer a la atención de las personas. Encontrarse con la ostentación pública de parte de los fariseos hipócritas, Jesús recomienda que busquemos un lugar privado, un lugar secreto, donde solo Dios nos verá en una oración personal, no colectiva. Entonces, le sigue diciendo ahora en Mateo, capítulo 6, versículo 6. Dice así Mateo 6, 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto.
Y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Ora a tu Padre. ¿Qué significa? Que la oración debe dirigirse a Dios. Y ya lo veíamos en el Padre Nuestro. ¿De acuerdo? Con el fin de agradarlo. Sin que nadie se entere. Pastor, se cortó su audio. Sin que nadie se entere. Sin que nadie se entere. Sin que Hermano nadie. Roberto Peláez, está abierto su micro. Tío Andrés. Hermana Arelia Aguilar, igual su micro y no escuchamos al maestro. Pastor Jaime, no le estamos escuchando, pastor. No sé si soy yo solo o... No, no se escucha, no se escucha. ¿Me escuchan ahí? Hablé por otra. Ahora sí. Sí, es que hablé por el otro. Tengo dos, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí se Sí. escucha. Perdón, ¿en dónde entonces me quedé? ¿En dónde nos quedamos? Perdón, que no sé qué Mateo pasa aquí. 6:6. Ok, Mas tú cuando decía en Mateo ores, 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ora a tu Padre significa que la oración debe dirigirse a Dios con el fin de agradarlo a Él, como lo veíamos en el Padre Nuestro. Agradar a Dios, al Padre y no a las multitudes. El Señor nos enseña en esta vida de oración que debemos tener una intimidad con Dios en lo secreto. Todo va con la actitud del corazón. Entonces, cuando oramos y estamos en comunión con Dios, debemos recordar que la oración es para Él, sin palabras muy teológicas o rebuscadas, sino una oración sencilla que salga del corazón. El creyente tiene que decidir si su principal motivo es el de agradar a Dios o a las multitudes. Y continúa ahí en el mismo Mateo 6:6. Al final dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y nuevamente repite, y tu Padre que ve en lo secreto. Jesús no quiso indicar que la oración pública no fuera aceptable a Dios. Jesús mismo oraba en público y también los apóstoles, pero todos ellos mantenían una sólida vida de oración en privado que aseguraba que su motivo era puro al orar en público. Cuando oramos, es Dios quien examina nuestro corazón y ve lo que hay dentro del corazón. La vida cotidiana debe ser con el Señor. Cuando no tenemos esa comunión con Dios, nuestra oración es débil. Y cuando llegan los problemas, se reflejará en la falta de oración. Esa falta de oración. Los fariseos tenían una actitud de vanagloria, queriendo quedar bien con la gente, y no se expresaban a Dios con un corazón humilde. Veamos qué dice Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Le pido de favor a nuestra hermana, les voy a dar con el número de lista, para que sea más rápido, el número 1, Alfano Julieta, ¿está conectada? Sí, estoy. ¿Gálatas cuánto? Gálatas 1:10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Gracias, hermana. Mm. Dedicamos nuestra vida en tratar de agradar a Dios. Pablo tuvo que hablar con dureza un poco ahí.
a los fariseos y a los cristianos, más bien ahí, a los cristianos en Galacia, porque estaban en serio peligro. No se disculpa por sus palabras directas, sabía que no estaría sirviendo fielmente a Cristo si permitía que los cristianos de Galacia siguieran en la senda equivocada. ¿A quién tratamos de agradar? ¿A las personas o a Dios? Es necesario que los cristianos demos el primer lugar a Dios para alcanzar su aprobación. La oración personal debe ser una audiencia privada con Dios y nosotros. Es una conexión sincera, ya que Él está atento a nuestro clamor. El que está encargado y es mediador de estas audiencias, ¿en quién crees? ¿Quién creen que es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mediador. Y dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo 2:5. Dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Como seres humanos, estamos separados de Dios por el pecado. Y solo una persona en el universo puede pararse entre nosotros y Dios y unirnos otra vez a Él. Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo. El sacrificio de Cristo trajo nueva vida a la humanidad. ¿Le ha permitido usted que lo lleve al Padre? ¿Hemos permitido que Jesucristo nos lleve al Padre? Bueno, esa es una pregunta que debemos que hacernos nosotros. Hay un solo Dios que es hacedor, preservador y gobernador de todo. Jesucristo es el que media entre Dios y nosotros. Vamos a Juan, a la palabra del Señor, Juan 14, versículo 13. Y por favor, nuestro hermano Ronnie es el número 10. ¿Está conectado? Lista número 10, Ronnie. Una Biblia, tráigame una Biblia, por favor, de la cocina. Perdón, pastor. Hay gente ahí en el que están avisando que está en la sala de espera. Ah, bueno, ok. A ver si por ahí la hermana Nancy lo es. Bueno, entonces hágame de favor, San Juan 14:13, ¿verdad? ¿ya está Ronnie ahí? Sí, aquí estoy, hermano Jaime, ¿me escucha? Adelante, sí, soy un poco bajito, pero adelante. Ok. Todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Gracias, hermano. Dice, la oración ofrecida en el nombre de Jesús está en concordancia con su naturaleza y sus propósitos y con toda su autoridad. Cualquier cosa que pidamos en el nombre de Cristo, claro que sea para nuestro bien y adecuadamente para nuestro estado, Él nos la dará. Pero hay que pedir aquellas cosas que glorifiquen siempre a Dios y sean de bendición para la humanidad y para nuestro bien espiritual. Lo importante es cómo pedir. Para pedir en el nombre de Cristo, hemos de vivir en estrecha comunión con Él. En caso contrario, no conoceríamos su actitud. Cuando más cercanos estamos de Él, tanto más nuestros deseos serán los mismos que los de Él. Al ser presentadas y concedidas las oraciones de este tipo, Dios es grandemente glorificado. Así que, de esa manera. Pero vayamos a Mateo, capítulo 14, versículos 22 y 23. Mateo 14, 22 y 23. Dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo.
Estar un tiempo a solas con Dios era prioritario para Jesús. Dejaba tiempo en su agenda recargada para estar a solas con el Padre. Cuando pasamos tiempo a solas en oración, nuestra relación vital con Dios se nutre y nos fortalece para enfrentar los problemas y desafíos de la vida. Si desarrollamos, hermanos, la disciplina de buscar a Dios a solas, nos ayudará a crecer espiritualmente y poder llegar a ser cada vez más y más como queremos ser, como Cristo. Vayamos a Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Perdón, Efesios 3, versículos 14 y 15. Le voy a pedir de favor a mi hermana Ana Margarita, es el número 23 de la lista, si está conectada. Sí, pastor. Que lea por favor, Efesios 3, 14 y 15. Sí, ya casi lo tengo. Perdón. Adelante, no hay problema. Siempre tengan su... Sí, ya lo tengo, amén. Así dice la palabra, Efesios 3, 14, 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Amén. La gran familia de Dios incluye a todos los que han creído en Él. En el pasado, los que hemos hecho en el presente, lo hemos hecho en el presente, y los que lo harán en el futuro. Todos somos una familia porque tenemos a un mismo Padre. Así como Jesucristo, su Padre, también nosotros somos hijos de Dios y somos una familia. Ahí mismo en Efesios 3, ahora el versículo 18 y 19 dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. El amor de Dios es total, dice Pablo. Llega hasta los últimos rincones de nuestra experiencia. Habla de la anchura, del amor de Dios, continúa a través de toda nuestra vida, a lo largo, y llega a todo el mundo. Habla de la longitud, del amor de Dios nos sigue a través de nuestras vidas también, a lo largo. Habla de la profundidad del amor de Dios, que llega a lo más profundo cuando estamos en desaliento, en desesperación, aún en la muerte. Y habla de la altura del amor de Dios, que se eleva a la cumbre de nuestra aclamación y júbilo cuando lo adoramos, cuando lo alabamos. Dice la plenitud de Dios en el versículo 19. Se expresa completa y solamente en Cristo. Estamos completos por nuestra unión con Cristo y la capacitación que el Espíritu Santo nos ha dado. Esta oración de Pablo para los Efesios es también para nosotros. Cuando oremos, pidamos al Espíritu Santo que llene al máximo cada aspecto de nuestra vida. Veamos algunos ejemplos de hombres y mujeres de oración. Vamos a Hechos. Le voy a pedir a mi hermano 46, número de lista 46. Es Paredes, Luis Paredes García. ¿Está conectado? Hechos 10, 9. Sí, afectadito la garganta, si puedo leerla, me Claro, ganas. sí, hermano, adelante. 10, 9. Hechos 10, 9. 10, 9. Muy bien. 10, 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Amén, hermano. Gracias.
La hora sexta para los judíos era al mediodía. La azotea era el lugar donde se acostumbraba a meditar tranquilo y en privado, con el propósito de recibir instrucciones de Dios. Y esto está de acuerdo con la promesa profética de los sueños y las visiones. En esta lectura, si ustedes después la leen, en Hechos 2:17, perdón, en la lectura que acabamos de leer, cuando tuvo una visión Pedro y veía ahí bajar un manto del cielo, ¿verdad? Pero aquí a lo que nos referimos es que es esto, que en el primer discurso de Pedro, en Hechos 2:17, se veía la promesa profética de que todos verían sueños y visiones. Así que estamos en ese mismo sentir. Él lo veía a través de sueños. Vamos a Daniel en el capítulo 6, versículo 10. Daniel 6:10. Era otro de los personajes de la Biblia que eran, o sea, tenían esa oración continua, y lo vemos en este pasaje. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. 3 veces al día, como habíamos visto, así son los judíos, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ya estaban en el cautiverio, y ahora Daniel, él seguía estando en Babilonia, orando, aunque había una ley que no permitía que lo hicieran. Dice, a pesar de que Daniel conocía la ley en contra de la oración, decretaba, esto lo había decretado el rey Nabucodonosor en el exilio en Babilonia. Él siguió orando 3 veces al día, como de costumbre lo hacía en Jerusalén, porque Daniel tenía una vida de oración disciplinada. Nuestras oraciones a menudo pueden ser interrumpidas, no por amenazas, sino simplemente por la presión a veces de nuestras actividades y quehaceres. No permitamos que las amenazas ni las presiones interrumpan nuestro tiempo de oración. Oremos con regularidad, sin importar lo que suceda, porque la oración es la conexión vital con Dios. Así que hagámoslo. Vamos ahora a Éxodo, al capítulo 34, el versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. O sea, él estuvo en la presencia del Señor. El rostro de Moisés resplandecía después de haber estado con Dios, de haber estado cerca de Dios. El pueblo podía ver con claridad la presencia de Dios reflejada en él. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos a solas con Dios? Aun cuando su rostro no ilumine una habitación, o sea, si nosotros nos ponemos, a lo mejor no vamos a iluminar como lo hacía ahí Moisés, ¿verdad? Pero dice, los momentos de oración, la lectura de la Biblia y la meditación deben tener tal efecto, hermanos, en sus vidas, en nuestras vidas, que la gente pueda notar que hemos estado con Dios. Eso es lo que ahí nos refleja esa lectura. Veamos ahora el Salmo número 51. Salmo 51, versículo 2. Dice el Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo
en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí David, que escribió este salmo, estaba de verdad arrepentido cuando tuvo ese adulterio con Betsabé, ¿lo recuerdan? Y que además él mandó a asesinar, aunque indirectamente, a su esposo de Betsabé. Y por eso pedía la misericordia de Dios. Sabía que sus acciones habían dañado a mucha gente. Sin embargo, debido a que se arrepintió, Dios lo perdonó misericordiosamente. Hermanos, ningún pecado es demasiado grande para que no se reciba el perdón del Señor. Siente que nunca podrá acercarse a Dios porque ha hecho algo terrible, porque hemos hecho algo terrible. Pero sabemos como creyentes que Dios puede perdonarnos de cualquier pecado. Sin embargo, aunque Dios nos perdona, no borra las consecuencias. Ya pecamos en el pasado, pedimos perdón, Él nos perdona, pero las consecuencias de nuestros errores, de nuestro pasado, no se borran. Y fue lo que le pasó a la familia, a David, en su vida y con su familia. Nunca fueron las mismas personas por la consecuencia del pecado que él hizo en el pasado. Vayamos ahora a otro pasaje, otro personaje que oraba con mucha fe. Esto es en Primera de Samuel. Le voy a pedir de favor, es nuestro hermano de la lista el número 62, Daniel Valdés. A ver si está conectado. Daniel Valdés, es Primera de Sí, hermano. Samuel 2:1. Por favor, hermano. Sí, voy. Perdón, Primera de Samuel. Capítulo 2, versículo 1. Dice, Primera de Samuel 2:1. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuando me alegré en tu salvación. Amén, hermano, gracias. Aquí Ana oró en forma de un salmo de alabanza. Ana pues, era la mamá de Samuel, dice, y hizo en forma de un salmo de alabanza. Toda su persona se entregó en alabanza al Señor en ese momento. Su corazón, el centro del ser humano, nuestro corazón, y su poder, la fuerza que disponía, todo. Porque su boca, dice, se ensanchó. O sea, ¿qué pasó ahí? Ella sonrió. Ella sonrió delante de sus enemigos. Porque antes estuvo muda por la burla de su rival, que era Penina, que era la otra mujer de Elcana. La boca de Ana en esta oración se abre para alabar a Dios. ¿Sí? Ese es otro punto de una persona que está en oración. La escuchó el Señor y ella se regocijó. Vamos ahora a Isaías en el capítulo 1. Él le habla a su pueblo Dios le habla al pueblo a través del profeta Isaías. Isaías capítulo 1 del versículo 14. Isaías 1:14. Dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer lo bueno. Buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. La única esperanza de Judá para acercarse a Dios era el arrepentimiento genuino. Ahí se les está pidiendo Dios a través del profeta.
y el establecimiento también de la justicia social con su pueblo. Mientras el pueblo viva en pecado, el pueblo es que nosotros, los creyentes, su asistencia a los servicios en el templo es una manera insultante de pisar sus atrios. Por lo tanto, Dios no prestará atención a sus manos extendidas, a la alabanza, ni a sus muchas oraciones, dice ahí Isaías. Les decía Dios a través del profeta Isaías. Y esta advertencia de Dios que hacía Dios a su pueblo a través de Isaías, se advierte también a nosotros, los creyentes en la actualidad. Podemos correr el mismo riesgo de que Dios no quiere escuchar nuestra oración y nuestra alabanza. Porque la conciencia del creyente, hermanos, puede llegar a estar tan endurecida como para ir a los servicios en la iglesia, a alabar a Dios mientras estamos viviendo en pecado. Así que cuidado con esta situación. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Deberán lavarse, ¿cómo? Por medio del arrepentimiento genuino y dejar de hacer lo malo y entonces hacer lo bueno y practicar la justicia social, amparar al huérfano, a la viuda, ayudar a los hermanos en desgracia. Si seguimos en esa línea de comportamiento, Dios limpiará nuestros pecados para poder ser dignos de acercarnos a su trono de gracia, tanto en oración como en oración como en adoración, y poder disfrutar del bien que Dios nos ha provisto. Veamos ahora a Dios hablando a su pueblo, pero ahora a través del profeta Jeremías. Y le voy a pedir de favor ahí a la hermana Juana González. Juanita, por favor, Jeremías 7, 16, 17. ¿Sí está conectada, Juanita? Sí, pastor. Jeremías, ¿qué, perdón? 7, 16, 17. 7, 16, 17. Ok, ya lo tengo. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Amén. Dios dijo a su vocero Jeremías, que no orara por el pueblo. Ahí lo paró y le dijo, no ores por él, porque vio que no estaba inclinado al arrepentimiento del pueblo. No existía virtualmente esperanza alguna para este pueblo por sus constantes rebeliones. Sin embargo, Jeremías en su momento oró por ellos. No paró de orar y de orar. Por eso la importancia que nosotros debemos ser constantes en la oración. Aquí Jeremías fue constante y alcanzó la misericordia de Dios. Y no debemos de dejar de hacerlo tampoco por largos tiempos, por lapsos largos de tiempo. Como nos dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17. Es una versión muy cortita. Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Eso es lo que nos pide el Señor. Y así, hermanos, aquí concluimos el tema número 3. Se llama Jesús y la oración secreta. Al final, les voy a poner ahí en el chat una tarea. Una pregunta. Y ya, pero ahí la voy a poner en el chat para ahorita irnos a al siguiente tema para tratar de concluirlo también. Es un poquito más corto. Vamos al siguiente tema. Es el tema número 4. Este tema se llama Jesús y la manera de pedir. Tema número 4, Jesús y la manera de pedir. Por eso les decía que a veces me gusta poner sesión 1, sesión 2, sesión 3, pero bueno, la ubicamos. Va a ser la lección 3, pero el tema es el número 4. Entonces, las tareas son independientes. Los resúmenes, más bien, los resúmenes serían tema 3 y resumen del tema 4. Sí se entiende, ¿verdad, hermanos? Bueno, empezamos esta lección. Jesús nos dice que debemos persistir en nuestra búsqueda de Dios.
No faltan las personas que se rinden después de algunos esfuerzos sinceros y concluyen que Dios no puede ser hallado, que no los escuche. Llegar a conocer a Dios demanda decisión, y Jesús asegura que nuestros esfuerzos serán premiados. No nos rindamos en el afán por encontrar a Dios. Sigamos pidiéndole más sabiduría, paciencia, conocimiento, amor y comprensión. Y Él seguramente nos los dará. Tenemos una invitación de nuestro Señor Jesucristo para pedir y seguir adelante. A buscar y seguir buscando. A llamar y seguir llamando. La sabiduría y el poder para la vida cristiana se darán a todos los que oren por ambas cosas de manera ferviente y persistente. Vamos a la lectura de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Mateo 7, versículos 7 y 8. Dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Tomados fuera de su contexto, estos versículos podrían parecer un cheque en blanco para nosotros los creyentes. Esto es, que podemos recibir todo aquello que pedimos. ¿Sí? Así lo vemos nada más. Pero esto sencillamente no es cierto. Porque estos versículos de Mateo 7 deben ser comprendidos en su contexto inmediato, a la luz de la enseñanza de toda la Biblia acerca de la oración. Por lo tanto, lo que parece una promesa sin límite está en realidad restringida por otros pasajes. Vamos a ver el Salmo 66, 18. Por favor, mi hermanita Carmen del Socorro Ayuso, número de lista 6. Salmo 66, 18, por favor. Sí, pastor. Buenas Adelante, noches. hermano. Buenas noches. Buenas noches. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Bien, hermana. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado. Eso es lo que nos dice este salmo. Y a través de él dice, la persona que ora, pero no debe tener pecados sin confesar en su vida. Cuando ores, hay que primero pedir perdón si tenemos ahí pecado, algo atorado, y seguir entonces en oración. Hay otro pasaje que es en Santiago, capítulo 1, versículo 6. Santiago 1, 6. Y aquí dice la palabra del Señor: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice, el cristiano debe orar con fe. Si usted ha tenido la oportunidad de ver el vaivén, el movimiento constante de las olas del mar, bueno, acá los que estamos pegados al mar, ¿no? Igual lo vemos más seguido. ¿Sabe cuán inquietas son? Están sujetas siempre a las fuerzas del viento, de la gravedad de la tierra y de las mareas. La duda lo deja a uno tan vacilante cuando tenemos duda, así como las olas son movidas de un lado a otro. Si nosotros, o si usted quiere evitar que se le trate así, crea que Dios sabe qué es lo mejor para usted. Pídale, hermano, sabiduría y confíe en que Él se la dará. Al hacerlo, sus decisiones serán confiables y seguras. Esta segunda enseñanza de Jesús sobre la oración
en el mismo Sermón del Monte, porque ahí es donde él da estas enseñanzas. Ya la primera la vimos en Lucas 11, 2, 4, que es sobre el Padre Nuestro, ¿recuerdan? Ahora es en Mateo 7. Vemos el número de versículos dedicados al tema de la oración. Esto indica la importancia que Jesús daba a la oración en la vida del creyente. Nos promete una contestación de Dios a cada motivo del hombre que está en oración. Sin embargo, Dios no promete dar exactamente lo que pedimos. Por eso ¿cómo pedimos? Pues Él sabe lo que nos conviene, lo que más nos conviene, dice Romanos 8:26. Si quieren anotar la cita, después la leen. Siempre contesta la oración sincera, Dios. Siempre va a contestar la oración sincera, pero a veces contesta que no. Es como un padre, a veces lo hace. Y ante el pedido no muy sabio de su hijito, siempre él va a hacer lo que piense que es mejor para su hijo. Siempre nos va a dar lo mejor para nosotros, Dios, igualmente. Siempre. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Bueno, ahí le pido de favor a Ernesto Córdoba, por favor. Es nuestro hermano del número 15. Estoy dando el número para que también sepamos que estamos en el mismo, bien la lista, ¿no? ¿Sí está por ahí, mi hermano? Por favor, Juan 15, 7. En mí y en mis palabras permaneced en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Sí, la palabra permanecéis del griego es del griego meno o meno. Significa perseverar, permanecer, perseverar, persistir, retener, vivir. Entonces, ¿qué diría? Si persisten, si perseveran en mí, dice el Señor, y mis palabras las retienen ustedes, viven ustedes con ellas, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Permanecer, persistir, es el secreto de la vida de oración, de una oración de éxito. Cuanto más nos permanecemos del Señor, tanto más aprenderemos a pensar como Él quiere que pensemos. Cuanto más le conozcamos por medio de su palabra, más conoceremos su voluntad. Cuanto más nuestra voluntad concuerde con la suya, más podremos estar seguros de que nuestras oraciones serán contestadas. Tenemos que aprender, a saber pedir. Veamos qué dice el Salmo 40 en el versículo 17. Salmo 40, 17. Dice la palabra del Señor. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aquí la palabra afligido del hebreo ani significa deprimido, fatigado, humilde, sufrido. Y la palabra necesitado, también del hebreo, evión, significa mendigo, menesteroso, necesitado, pobre. Así que llegar ante Dios afligido, de manera humilde, deprimido y además necesitado, o sea, menesteroso, pobre, esta es la verdadera humildad que se requiere para acercarse a la presencia de Dios con un corazón contrito, o sea, arrepentido y humillado. Esa es la manera de acercarse al Señor. Veamos otra oración en Mateo 7. Mateo 7, 9 al 10. Dice, por favor le pido a mi hermano Alberto de los Reyes. ¿Está conectado? Es el número de lista 18. Sí, maestro. Adelante, por favor, hermano. Mateo 7, 9 y 10. ¿Qué hombre hay de vosotros
Si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Gracias, amén. El niño en este ejemplo que nos pone Jesús, pidió a su padre pescado y pan, o sea, la comida que es muy necesaria. Si el niño hubiera pedido una serpiente venenosa, ¿creen que el padre le hubiera dado la serpiente? Pues no, ¿verdad? Pues a veces Dios sabe qué pedimos. Hermano, si puede apagar su micrófono, José Díaz, por favor. A veces Dios sabe qué pedimos. A veces pedimos serpientes también. Y no nos las concede. A medida que conocemos mejor a Dios como un Padre amoroso, aprendemos a pedir cosas buenas para nosotros. Y luego entonces Él nos las concede. Vamos a Mateo en el capítulo 7, versículo 11. Mateo 7, 11. Dice así la palabra del Señor. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Cristo nos muestra en este versículo el corazón de Dios el Padre. Él no es egoísta, no es envidioso, no es avaro. No tenemos que mendigar ni arrastrarnos cuando venimos con nuestras peticiones al Señor. Él es un Padre amoroso que comprende, cuida y conforta. Si los humanos pueden ser bondadosos, imagine cuán bondadoso puede ser nuestro Padre Dios, el creador de todo lo bueno. De esa manera nos podemos acercar a Él porque sabemos que Él nos va a ayudar siempre y cuando también pidamos de manera correcta. Además, Jesús les dijo, si vosotros siendo malos, esto para contrastar a los seres humanos pecadores con un Dios santo y perfecto. Así que oramos, pero también accionamos. Oremos, pero también accionamos. Busquemos a Dios hasta obtener una respuesta a nuestras peticiones. Claro, de acuerdo siempre a su voluntad. Dice, vamos a Mateo en el capítulo 11, versículos 29 y 30. Mateo 11, 29 y 30. Dice así la palabra del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un yugo, para los que a lo mejor no tienen, no los han visto en alguna ocasión, es un pesado aparejo de madera que se pone sobre dos bueyes, que le llaman por acá también en México la yunta, y se ata normalmente al arado o a cualquier otra cosa que se quiere arrastrar con estos animales. El yugo pesado que Jesús menciona aquí puede significar, 1, la carga del pecado. 2, la carga de las demandas excesivas de los líderes religiosos que en su tiempo podían ser los fariseos, pero que pues todavía podemos ver por ahí, ¿no? Algunos líderes religiosos que ponen cargas más pesadas de lo que debería de ser. La tiranía también de los gobernantes y la fatiga en la búsqueda de Dios. Eso es lo que el yugo, tal vez, a lo que se refería Jesús. Ahora Jesús nos libra de estas cargas. Él nos libra de esto, Él nos ayuda. El descanso que Jesús promete es la paz con Dios. No que uno tenga que dejar todo esfuerzo, no. Uno también debe de buscar, de hacer. Pero Él nos ayuda en esa carga. Una relación con Dios transforma un trabajo agotador y pesado y sin sentido en una productividad espiritual con propósito. Vamos al Salmo 34, versículo 17. Se los voy a leer yo. Estamos un poquito atrasados. Dice, Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye
y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Vuelve el salmista otra vez a los justos e indica sus características. Son quebrantados de corazón y contritos de espíritu. Una actitud de arrepentimiento es una de las señales más seguras de conversión y del creyente verdadero. Dios promete estar cercano a los quebrantados de corazón, ser nuestra fuente de poder, valor y sabiduría para ayudarnos a pasar a través de los problemas. Veamos el Salmo 100, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Solo Dios es digno de alabanza. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la adoración, hermanos? ¿Vamos con gozo ante la presencia de Dios o lo hacemos solamente mecánicamente o de mala gana? Este salmo nos dice que recordemos la bondad de Dios y su fidelidad y luego lo adoremos con acción de gracias y alabanza. Vamos al Salmo número 119 en su versículo 146. Dice el Salmo 119, versículo 146. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios, dice el Señor. El salmista indica que toda oración está íntimamente ligada a la palabra de Dios. La obediencia a sus leyes acompaña la oración. Tal como le pasó a Pedro al caminar por las aguas, ¿recuerdan ese pasaje? Y comenzamos a hundirnos, y él se comenzó a hundir ahí, y ahora dice, bueno, comenzamos a hundirnos nosotros en las olas de las circunstancias adversas que tenemos. Siempre podemos lanzar aquella corta oración que hizo Pedro: sálvame, Señor. Entonces el Señor nos levanta para que salgamos y vivamos de nuevo para Él. Y veamos qué dice Isaías 25:8. Isaías 25:8. Dice ahí la palabra del Señor: destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Cuando Dios habla, cumple lo que dice. Consuela saber que los planes y las actividades de Dios están íntimamente relacionados con su palabra. Cuando oramos de acuerdo con la voluntad de Dios, como lo expresa la Biblia, y reclamamos sus promesas, como también lo declara la Biblia, Él nos escucha y responde nuestras peticiones, siempre y cuando las hagamos correctamente. Esperemos en Dios cada vez que lo buscamos. No hay petición pequeña ni grande que el Señor no conceda, de acuerdo, claro, con su voluntad. Porque dice Santiago 4:3. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago menciona los problemas más comunes en la oración: pedir las cosas erróneas y pedir por las razones equivocadas, porque lo único que quieren, dice, es satisfacer sus malos deseos. Ahora surgen varias preguntas, hermano. Y después de todo, ¿habla usted con Dios? ¿Hablamos con Dios? Y cuando lo hacemos, ¿acerca de qué hablamos con Dios? ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Pide solo para que Dios satisfaga sus deseos, sus necesidades? ¿Busca la aprobación de Dios en lo que ya planeó hacer? Pues son preguntas que tenemos que hacernos y yo espero que podamos responderlas poco a poco en el conocimiento
de lo que debemos saber, cómo saber pedir. Las oraciones llegarán a tener poder cuando permitamos que Dios cambie nuestros deseos para que correspondan perfectamente con su voluntad para nuestras vidas. Eso es lo que quería yo compartirles. Este es el tema, Señor, hermanos. Es el tema número 4, Jesús y la manera de pedir. Concluimos aquí esta segunda lección dentro de esta sesión número 3 y vayamos a concluir con la oración. Le voy a pedir de favor a mi hermano Nahuel Igarza, si nos despide en oración, hermano, por favor. ¿Está conectado? Sí, ¿cómo que no? Por favor, hermano, si nos despide en oración. Sí, Gracias. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por esta clase, sabiendo, Señor, que la mejor manera, Señor, de irnos a descansar es meditando tu palabra, Señor. Y podemos, Señor, poner nuestra confianza en ti, pese al cansancio del día, a las circunstancias, queremos ser agradecidos contigo, sabiendo que tú nos guiarás, Señor, y Señor, en Cristo te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Dejamos todas situaciones y todas cargas y te agradecemos por esta clase. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, Amén, hermanos. hermanos. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Que pasen una excelente noche, que descansen en el Señor. Y pues estamos aquí presentes. Nos vemos, si Dios lo permite. Miren, justo a las 10 de la noche. Bueno, acá 10 de la noche, allá 9 de la noche en algunas ciudades. Que Dios les bendiga, que descansen y estamos en contacto. Ahí a través del correo, como les he dicho, o a través del Telegram. Gracias, hermanos. Buenas noches. Dios les Gracias. bendiga. Buenas noches. Les bendiga a Gracias, todos. buenas noches. Gracias, buenas noches.